For all we know, Iran is funding the anti-Israel protests that are going on right now outside this building. Not that many, but they're there. You have officially become Iran's useful idiots. Pues sí, así estuvo el mensaje, parte del mensaje del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante el Congreso estadounidense, invitado, por cierto, por los republicanos, criticando de esta manera y en esos términos a quienes se manifestaron contra la guerra en Gaza en las afueras del Capitolio. Un discurso que llegó en medio de las críticas sobre cómo ha liderado Israel la guerra contra Hamás, que también, por supuesto, se habla mucho de las víctimas civiles, de los problemas de agua, de alimentación, de insumos médicos, incluso para tratar a las víctimas mortales, además que se cuentan entre 39,000 palestinos al menos, y que ha dejado a Gaza en una catástrofe humanitaria. Estos manifestantes corearon, gritaron, agitaron carteles que aludían a Netanyahu. También hubo pintadas en algunos monumentos, quema de banderas, entre otras expresiones. Pero dijo mucho Netanyahu en este discurso, algunas partes nuevas, algunas no tanto, pero le pedimos su análisis al académico investigador Ilan Semo, profesor de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. ¿Qué destaca usted? ¿Me escucha, profesor? Creo que tenemos problemas para que me escuche. Profesor Semo, ¿sí me escucha? No. Yo creo que vamos a marcar una pausa y vamos a regresar a retomar este tema, este análisis. Es importante lo que está sucediendo en Israel cuando Netanyahu ha llegado a Washington. Lo reciben protestas, pero también en su propio país, en Israel, hay protestas. Hay quienes rechazan el viaje de Netanyahu a Washington y le habían pedido que se quedara a resolver o a encontrarle la salida que garantice el regreso de los rehenes que aún están en poder del grupo extremista Hamás. Vamos al análisis del discurso del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel ante el Congreso estadounidense. El profesor Ilan Semo, en la Universidad Iberoamericana, ya me escucha. Buenas noches. ¿Qué nos dice? ¿Qué destaca? Buenas noches. Bueno, la noticia quedó un poquito al lado porque el centro ha sido ocupado ahora por todos los cambios que ha precipitado la carrera presidencial en Estados Unidos, pero vale la pena mucho comentar el discurso y la visita del premier Netanyahu a Washington, porque nos da una medida del lugar y la percepción que tiene el establishment político americano sobre Netanyahu. Él vino allá a Washington a reafirmar, sobre todo frente a la sociedad israelí, que contaba con todo el apoyo de la política estadounidense. Y eso hoy en día no es cierto. Ha disminuido muchísimo el apoyo a Netanyahu desde la perspectiva del que tenía en diciembre, noviembre del año pasado. No estuvo Nancy Pelosi, no estuvo Kamala, 80 legisladores se abstuvieron de ir, 6 senadores demócratas y 3 republicanos tampoco fueron. Y ven a Netanyahu, todos ellos, algunos con escepticismo de que sea el hombre correcto para lidiar con el problema, y otros, francamente, ya no creen que Netanyahu pueda lidiar con todo lo que ha engendrado el conflicto y la ocupación de Gaza por el ejército israelí. ¿Por qué perdió tan rápido y tanto el apoyo Netanyahu? Eso es muy visible. Eso queda muy claro en el discurso. Uno, es muy importante. La única salida a toda esta situación crítica para Netanyahu es intensificar la guerra. Lo dijo claramente. Guerra y más guerra, buscando todo a los combatientes de Hamás. En ningún momento habló de un camino para la paz, es decir, de lo que querían escuchar los representantes demócratas, que, por cierto, no aplaudieron ni una sola vez. Obtuvo ovaciones de los republicanos, fue un discurso muy orientado a los republicanos, pero los demócratas ni siquiera se levantaron de la silla. Sí. ¿Qué significa guerra para Netanyahu? Lo dijo claramente, él quiere la rendición de Hamás. Sus generales, que tienen experiencia de 30, 40 años en ese tipo de combates, le han dicho una y otra vez que organizaciones como Hamás, es decir, organizaciones religiosas con cierto apoyo popular, que hacen de las armas de la fe en las armas, no se rinden,
porque es infinito el número de creyentes. La solución frente a ellos es política, no hay manera. Dos, no se le escuchó. Entonces, tiene la falta de apoyo en Israel que le empieza a faltar en Washington. Dos, muy importante, en ningún momento habló de la solución de los dos estados, ni siquiera de las negociaciones para un cese del fuego. No se escuchó en ningún momento. Fue una retórica de guerra que a ciertos legisladores canta escuchar, por supuesto, pero ya una gran parte levantaron las cejas y unos son totalmente escépticos. Tres, no se hizo responsable por la devastación que el ejército israelí ha producido en la franja. La devastación humana, la devastación de la estructura, de los edificios, de las viviendas, del agua, etcétera. Entonces, ¿dónde quedan todas las promesas que han hecho de que Israel participa en la reconstrucción? Cuatro, muy importante, no hay un camino final. No dijo nada de se negocie esa paz, cómo sería la administración un día después. Y eso es lo que pone nervioso a todo el mundo. A todo el mundo lo pone nervioso. No se escuchó ni una palabra de eso en ese discurso. Sí dijo algunas cosas que han despertado cierto desánimo en la población palestina. Hay sectores de Hamas que secuestran la comida que llega para meterla al mercado negro. Hay protestas internas ya por eso. Jamás no ha permitido que la gente civil entre en los túneles para protegerse de la guerra. Ya hay malestar en la población palestina por eso. Esto es cierto. Tres, sí hubo algo que yo veo como un cambio. Después de todo el discurso frente a Hezbollah, de que si Hezbollah seguía lanzando cohetes, etcétera, Israel iba a devastar, él dijo que con Hezbollah se está buscando una solución diplomática, lo cual significa que está teniendo que ceder frente a las presiones internas y de los propios Estados Unidos. Una cosa muy importante, Israel está siendo atacado ya por los Houthis, Hezbollah, Yihad Islámica, y esto coordinado por Irán. Ahí sí Israel tiene el derecho a defenderse. No hay la menor duda. Eso no debe quedar. Pero la defensa principal, eso se empezaría a ver con la paz en Gaza. Pues, profesor, excelente, qué bueno que nos destaca todos estos puntos. Yo le agradezco este análisis porque se dijeron muchas cosas y es importante traer a expertos para que las pongan en perspectiva. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.